¿Sabías que la civilización egipcia, una de las más antiguas de la humanidad, perduró casi 3 milenios, influenciando no solo el pasado, sino aspectos de nuestra cultura moderna? Desde el concepto de eternidad hasta la forma en que percibimos la vida después de la muerte, sus creencias dejaron una huella profunda en la humanidad. La eternidad, en el antiguo Egipto, era mucho más que una creencia religiosa. Era la esencia de su existencia y el propósito último de cada faraón, sacerdote y campesino. Para los egipcios, el alma continuaba después de la muerte y aspiraba a alcanzar un estado eterno en compañía de los dioses. Este anhelo espiritual influyó en sus monumentos y prácticas, que se transformaron en un legado milenario. Las pirámides, templos y tumbas fueron cuidadosamente diseñados no solo como lugares de reposo, sino como vehículos para la vida eterna. Estos espacios, construidos con precisión y simbolismo, representaban una escala hacia la inmortalidad y reflejaban una sociedad moldeada por la promesa de vivir para siempre junto a sus divinidades. Si te fascina la historia de Egipto, suscríbete, comenta y dale like para saber que quieres más contenido así. La civilización egipcia emergió en el valle del río Nilo hace aproximadamente 5.000 años, alrededor del año 3100 antes de nuestra era. Su historia se divide en distintos periodos que reflejan una evolución política, cultural y social fascinante, todos caracterizados por una cosmovisión centrada en la vida eterna y la relación con el mundo divino. Cada periodo no solo contribuyó a su grandeza, sino que también es una clave para entender su obsesión con la eternidad. La historia de Egipto suele dividirse en 3 reinos principales: el reino antiguo, el reino medio y el reino nuevo. Cada uno representa una época de estabilidad y florecimiento cultural, separada por periodos de inestabilidad conocidos como los periodos intermedios. Durante estos tiempos, Egipto enfrentó desafíos internos y externos que probaron la resistencia de su sociedad. Reino antiguo, 3100 a 2165 antes de nuestra era. El reino antiguo es conocido como la Era de las Pirámides. Este periodo fue una época de gran estabilidad y desarrollo, en la que la estructura centralizada del gobierno permitía un control exhaustivo del territorio y de los recursos del Nilo. Los faraones, considerados dioses vivientes, eran el centro de la vida política y religiosa. Sus creencias sobre la vida después de la muerte llevaron a la construcción de las pirámides de Giza, monumentos que no solo eran tumbas, sino también vehículos simbólicos para la inmortalidad. El faraón Snefru inició la tradición de construir pirámides de piedra, mientras que su hijo, Keops, ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos monumentos no solo eran tumbas, sino también lugares sagrados para asegurar el paso de los faraones hacia la eternidad. La cosmovisión egipcia sostenía que, al preservar el cuerpo, el Ka y el Ba, 2 de los componentes del alma, podían reunirse en el más allá. Primer periodo intermedio, 2165 a 2085 antes de nuestra era. Este fue un tiempo de descentralización y fragmentación del poder. La autoridad faraónica disminuyó, y la inestabilidad política abrió las puertas a conflictos internos. Sin embargo, en el ámbito religioso, fue un periodo significativo, ya que la eternidad y la inmortalidad comenzaron a democratizarse. Anteriormente, solo el faraón tenía derecho a una vida eterna, pero en este periodo, el concepto se expandió a los nobles y otros sectores sociales, un cambio que continuaría desarrollándose en los siglos posteriores. Reino Medio, 2085 a 1773 antes de nuestra era. El Reino Medio es conocido como una época de renacimiento cultural y artístico. Los faraones de esta era promovieron el desarrollo de la literatura, la arquitectura y la religión. En esta época, las prácticas funerarias evolucionaron y se hicieron más accesibles a la clase media y baja de la sociedad. El concepto de eternidad y vida después de la muerte se extendió, y las tumbas se convirtieron en espacios para expresar la creencia de que todos podían aspirar a una vida eterna junto a los dioses. Durante este tiempo, las tumbas fueron adornadas con textos y hechizos conocidos como los textos de los sarcófagos, que ayudaban a guiar el alma del difunto en su viaje al más allá.
Esta práctica se convirtió en el antecedente de los famosos textos de las pirámides y el libro de los muertos en el Reino Nuevo. Segundo periodo intermedio, 1773 a 1543 antes de nuestra era. Este fue un tiempo de inestabilidad marcado por la invasión de los hicsos, un pueblo extranjero que introdujo nuevas tecnologías militares, como los carros de guerra y las armas de bronce. Aunque la invasión de los hicsos fue un golpe para el poder egipcio, este periodo también fue una época de intercambio cultural que enriquecería el Reino Nuevo. Reino Nuevo, 1543 a 1707 antes de nuestra era. El Reino Nuevo es considerado la época dorada de Egipto. Durante este tiempo, Egipto alcanzó su máxima expansión territorial y experimentó un florecimiento cultural sin precedentes. Los faraones del Reino Nuevo, como Hatshepsut, Tutmosis III y Ramsés II, expandieron las fronteras de Egipto, construyeron templos monumentales y promovieron una imagen de poder y grandeza. En este periodo, la inmortalidad y la vida después de la muerte eran un tema central en la vida cotidiana y la política. Los templos de Karnak y Luxor fueron construidos no solo como lugares de culto, sino como símbolos de la eternidad y la conexión entre el faraón y los dioses. Las tumbas en el Valle de los Reyes reflejan la importancia de la eternidad para los faraones del Reino Nuevo. Estas tumbas estaban decoradas con representaciones del Libro de los Muertos y otros textos sagrados que ayudarían al faraón en su travesía al más allá. Tercer periodo intermedio y periodo tardío, 1707 antes de nuestra era hasta el 32 antes de nuestra era. Con el paso del tiempo, Egipto experimentó varias invasiones y cambios políticos, incluyendo la conquista de Alejandro Magno en el año 332 antes de nuestra era y la posterior anexión al Imperio Romano en el año 30 antes de nuestra era. Aunque Egipto ya no era la gran potencia que había sido en el Reino Nuevo, sus creencias sobre la eternidad y su simbolismo continuaron influenciando culturas posteriores. Incluso los romanos adoptaron elementos de la religión y arquitectura egipcia. La búsqueda de la eternidad en el antiguo Egipto. La búsqueda de la eternidad fue un objetivo central y estructurador en la civilización egipcia. Este profundo anhelo por la vida eterna influyó en múltiples aspectos de su sociedad, especialmente en su arquitectura funeraria y sus complejas prácticas de preservación del cuerpo, que hoy conocemos como momificación. Exploraremos en detalle tres de los elementos más representativos de esta búsqueda: la construcción de las pirámides, el desarrollo de las tumbas reales y el proceso de momificación, prácticas que juntos conformaban una compleja creencia en la inmortalidad del alma y el rol de los dioses en este viaje eterno. La construcción de las pirámides, monumentos a la eternidad. La construcción de las pirámides es una de las obras arquitectónicas más impresionantes de la humanidad y un testimonio duradero del afán egipcio por asegurar la inmortalidad. Estos monumentos colosales, construidos con precisión y esfuerzo humano descomunal, servían como la morada eterna del faraón, quien era considerado un dios en la tierra y el principal intermediario entre los dioses y el pueblo. Las pirámides no solo protegían su cuerpo, sino que también representaban un portal hacia la eternidad. La Gran Pirámide de Giza, un enigma de 3 milenios. Construida durante el reinado del faraón Keops, la Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops, es la más famosa de todas las pirámides y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Erigida alrededor del año 2580 antes de nuestra era, esta pirámide ha fascinado a historiadores, científicos y arqueólogos por su monumental tamaño y complejidad. Con una altura original de 146 metros y una base cuadrada de 230 metros por lado, está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 2,5 toneladas. Cada bloque fue cortado, transportado y colocado con precisión milimétrica, lo cual sigue siendo un misterio y un símbolo del ingenio egipcio. El diseño de la pirámide se basa en un simbolismo matemático y astronómico. Su orientación está alineada con los puntos cardinales y se ha especulado que representa un mapa estelar que guiaría el alma del faraón hacia el más allá.
Para los egipcios, esta orientación ayudaba al Ka del faraón a ascender y unirse a las estrellas inmortales en el cielo. La Gran Pirámide y otras pirámides circundantes funcionaban como puentes entre el reino terrenal y el celestial, permitiendo al faraón reunirse con los dioses y alcanzar la eternidad. Las pirámides de Snefru, experimentación y perfección. Antes de la construcción de la Gran Pirámide, el faraón Snefru, fundador de la Cuarta Dinastía, experimentó con distintos estilos de pirámides, logrando importantes avances en ingeniería. Snefru construyó al menos 3 pirámides: la pirámide Meidum, la pirámide Acodada y la pirámide Roja. La pirámide Acodada, en particular, es notable por su cambio de ángulo a medio camino, un indicio de los desafíos de diseño en las primeras etapas de la arquitectura piramidal. La pirámide Roja, en cambio, representa la primera pirámide de caras lisas, un modelo que se perfeccionaría con la Gran Pirámide de Keops. Estos monumentos no solo buscaban proteger el cuerpo del faraón, sino también reflejar el dominio egipcio sobre la naturaleza y sus conocimientos cósmicos. Las tumbas reales, moradas eternas. A medida que evolucionó la civilización egipcia, la construcción de tumbas se volvió más compleja y variada. Durante el Reino Nuevo, 1570 a 1707 antes de nuestra era, se introdujo una nueva forma de entierro para la realeza en el Valle de los Reyes, un lugar apartado en la ribera oeste del río Nilo, cerca de Tebas, que ofrecía mayor protección contra el saqueo. A diferencia de las pirámides, estas tumbas subterráneas se excavaron directamente en la roca y estaban decoradas con textos y escenas que ayudaban al difunto en su viaje hacia el más allá. El Valle de los Reyes. Protección y espiritualidad. El Valle de los Reyes se convirtió en el cementerio real de los faraones del Reino Nuevo y albergó a figuras tan emblemáticas como Tutankamón, Seti I y Ramsés II. Estas tumbas subterráneas se diseñaron para ocultarse de los ladrones y al mismo tiempo brindar un entorno simbólico en el que los faraones pudieran alcanzar la inmortalidad. Las paredes de las tumbas estaban decoradas con textos del Libro de los Muertos, el Libro de las Puertas y el Libro de la Amduat, los cuales describen el recorrido que el alma debía hacer a través del inframundo. El diseño y decoración de estas tumbas reflejaban las creencias de la época sobre la vida después de la muerte. Cada cámara y cada pasillo estaba meticulosamente planificado para acompañar al faraón en su viaje hacia la eternidad. Estas tumbas subterráneas eran verdaderos universos en miniatura, con representaciones detalladas de seres mitológicos, dioses y escenas de la vida del faraón. La orientación de las tumbas, así como las ceremonias y rituales realizados, aseguraban que el espíritu del faraón pudiera enfrentar y superar los desafíos del inframundo, asegurando su unificación con el cosmos. Tutankamón y el descubrimiento de la tumba. En 1922, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por el arqueólogo británico Howard Carter marcó un momento histórico en la arqueología y reveló un tesoro intacto de artefactos y símbolos funerarios. La tumba de Tutankamón estaba llena de objetos destinados a acompañarlo en su viaje hacia la eternidad, incluyendo muebles, joyas, alimentos y un sarcófago dorado en forma humana. Estos objetos reflejaban la creencia en la continuidad de la vida en el más allá y en la necesidad de provisiones para el faraón en su viaje hacia la inmortalidad. Momificación, preservación para la eternidad. La momificación es quizás el aspecto más conocido de las prácticas funerarias egipcias y un proceso complejo que los antiguos egipcios desarrollaron para asegurar que el cuerpo del difunto permaneciera intacto. Creían que la preservación del cuerpo era esencial para que el Ka y el Ba del fallecido pudieran unirse en el más allá y vivir eternamente. Este proceso no solo reflejaba un profundo conocimiento anatómico, sino que también implicaba rituales y ceremonias específicos que aseguraban la pureza y protección del cuerpo. Proceso de momificación, arte y ciencia. La momificación era un proceso que duraba aproximadamente 70 días y seguía pasos meticulosos. En primer lugar, se realizaba la extracción de los órganos internos, exceptuando el corazón, que se consideraba el centro del alma y el pensamiento. Los órganos extraídos eran preservados en vasijas especiales conocidas como vasos canopos, cada uno con la protección de un dios específico.
Luego, el cuerpo se lavaba y se secaba con natrón, una sustancia natural que absorbía la humedad, evitando la descomposición. Tras la deshidratación, el cuerpo se envolvía cuidadosamente en tiras de lino y entre cada capa se colocaban amuletos de protección, oraciones y ungüentos especiales. Estos amuletos y símbolos eran vitales en la protección espiritual del cuerpo, como el escarabeo del corazón, que aseguraba que el difunto fuera juzgado con justicia en el más allá. Una vez finalizado el proceso, el cuerpo momificado era colocado en un sarcófago y luego en una tumba decorada con textos sagrados que garantizaban la protección y guía hacia el mundo de los dioses. El significado del Ka y el Ba en la eternidad. La creencia egipcia en la vida después de la muerte se centraba en dos aspectos del alma, el Ka y el Ba. El Ka representaba la esencia vital o fuerza de vida del individuo, mientras que el Ba era una manifestación espiritual del alma que podía moverse libremente y visitar los lugares que había frecuentado en vida. Para que el Ka y el Ba pudieran reunirse en el más allá, el cuerpo debía estar preservado y protegido. La momificación cumplía con este requisito, permitiendo que el alma del fallecido se moviera y experimentara la eternidad. Los textos funerarios, guía para el viaje eterno. Los textos funerarios eran una parte fundamental de las prácticas de entierro y un elemento clave en la búsqueda de la eternidad. El Libro de los Muertos, una colección de hechizos y fórmulas mágicas, fue diseñado para ayudar al difunto a superar los peligros del inframundo y alcanzar el juicio final. En el Reino Nuevo, estos textos se pintaban en las paredes de las tumbas y los ataúdes, representando escenas en las que el difunto debía enfrentarse a desafíos en el Duat, o mundo subterráneo. El juicio final incluía la pesada del corazón, un rito en el que el corazón del difunto era pesado en una balanza frente a la pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma podía acceder a la eternidad. De lo contrario, era devorada por Amit, un monstruo mitológico. Amuletos y simbolismo. Protección para la vida eterna. Los egipcios colocaban amuletos específicos junto al cuerpo momificado y entre las vendas de lino. Estos amuletos tenían un valor simbólico y eran considerados protectores en el viaje hacia la vida eterna. Entre los amuletos más comunes estaban el escarabeo del corazón, que ayudaba en el juicio final, el Ankh, que simbolizaba la vida eterna, y el ojo de Horus, que ofrecía protección contra el mal. Estos amuletos eran hechos de piedras preciosas y materiales sagrados y se colocaban estratégicamente en el cuerpo para asegurar que el difunto recibiera las bendiciones y la protección necesarias para enfrentar los desafíos en el más allá. La creación de un legado eterno. La unión de la arquitectura monumental, las tumbas decoradas y el proceso de momificación ilustran una sociedad profundamente dedicada a la eternidad. La creencia egipcia en la inmortalidad no era solo un deseo individual, sino un ideal compartido que definía su cosmovisión y sus logros como civilización. Las pirámides, tumbas y momias que han perdurado hasta nuestros días son un testamento de este anhelo por vencer la muerte y asegurar un lugar en el cosmos junto a sus deidades. Los monumentos egipcios, las inscripciones y los textos sagrados, preservados a lo largo de los siglos, continúan hablando de la obsesión egipcia con la vida eterna y su sofisticada comprensión del más allá. En conjunto, estas prácticas reflejan un legado que ha resistido el paso del tiempo y sigue inspirando a la humanidad moderna a reflexionar sobre la inmortalidad y el papel de los rituales en la preservación de nuestra memoria colectiva. Retos y conflictos en la búsqueda de la eternidad en el antiguo Egipto. A lo largo de su historia, la civilización egipcia enfrentó numerosos desafíos y conflictos que pusieron a prueba su sistema de creencias, su organización política y su capacidad de preservar la visión de la eternidad. Desde el colapso de dinastías y los conflictos internos hasta las invasiones extranjeras y la introducción de nuevas religiones, los egipcios experimentaron una serie de amenazas que comprometieron su estabilidad y su búsqueda de la inmortalidad. Cada periodo histórico trajo consigo obstáculos únicos que influyeron en la manera en que los egipcios percibían y protegían sus creencias sobre la vida eterna. Desafíos políticos.
Fragmentación del poder y períodos de inestabilidad. El primer período intermedio. Fragmentación y descentralización. Alrededor del año 2100 antes de nuestra era, Egipto atravesó su primer gran crisis política, conocida como el primer período intermedio. Este período se caracteriza por una fuerte descentralización del poder y una fragmentación de la autoridad faraónica. El colapso de la centralización en Memphis provocó que varios gobernantes locales o nomarcas tomaran control de sus propios territorios, debilitando la estructura del poder central. En este contexto, la lucha por el poder entre los nomos, provincias del Alto y Bajo Egipto, generó una inestabilidad que afectó las creencias religiosas y el rol del faraón como garante de la inmortalidad. La pérdida de control central hizo que muchos nobles y funcionarios locales adquirieran mayor autonomía y comenzaron a construir sus propias tumbas y a emplear textos funerarios, privilegios que antes estaban reservados únicamente para la realeza. Este cambio en las prácticas funerarias abrió la posibilidad de la vida eterna a sectores de la población que anteriormente no habían tenido acceso a ella. Sin embargo, también significó un desafío a la visión tradicional de la eternidad, en la que el faraón era el mediador exclusivo entre los dioses y los mortales. El segundo período intermedio, la invasión de los Hyksos. El segundo período intermedio, aproximadamente 1700 a 1550 antes de nuestra era, fue otro tiempo de crisis para Egipto. Durante esta época, Egipto fue invadido y controlado en parte por los Hyksos, un pueblo extranjero proveniente de Asia Occidental que introdujo nuevas prácticas militares y culturales. La llegada de los Hyksos representó un golpe a la hegemonía egipcia, y los valores y creencias tradicionales se vieron amenazados. Bajo el dominio hykso, las prácticas religiosas egipcias se vieron alteradas, y la autoridad de los faraones se redujo significativamente. La posición del faraón como divinidad en la tierra, un intermediario entre los dioses y los humanos, fue debilitada. Para los egipcios, esto fue un desafío importante, pues el orden cósmico, o Maat, se veía amenazado. Esta noción de equilibrio y justicia era central en su religión y en su creencia en la vida eterna, y sin la autoridad de un faraón divino, existía la sensación de que el caos, o Isfet, podía predominar sobre el orden. Al final de este periodo, los egipcios comenzaron a unirse bajo líderes locales que organizaron una resistencia contra los Hyksos. La lucha por recuperar su tierra y restaurar el orden cósmico se convirtió en un símbolo de la reafirmación de sus creencias en la eternidad. Esta resistencia culminó en la expulsión de los Hyksos y la fundación del Reino Nuevo, un tiempo de renacimiento cultural y religioso en Egipto. Crisis sociales y económicas, hambres y decadencia. Escasez de recursos y crisis agrícolas. La economía egipcia dependía en gran medida del río Nilo, cuyas crecidas anuales fertilizaban las tierras y garantizaban la producción de alimentos. Sin embargo, en varios momentos de su historia, Egipto experimentó períodos de hambrunas y sequías que afectaron gravemente la estabilidad social. Las fallas en las crecidas del Nilo significaban que la producción agrícola disminuía, lo que llevaba a crisis económicas y tensiones sociales. Estos periodos de hambre no solo desestabilizaron la sociedad, sino que también afectaron las creencias en la vida eterna. Los recursos necesarios para la construcción de tumbas y las prácticas de momificación eran limitados, y muchas personas se vieron obligadas a renunciar a estos rituales o a simplificarlos. Esto generó un temor en la población, ya que la incapacidad de preservar el cuerpo correctamente podía significar la imposibilidad de alcanzar la vida eterna. En este sentido, las crisis agrícolas y económicas tuvieron un impacto directo en la capacidad de los egipcios para asegurar su inmortalidad. Conflictos sociales y la extensión de la vida eterna a las clases medias. A lo largo de los periodos de crisis, surgieron tensiones entre las clases sociales en Egipto. En tiempos de prosperidad, el faraón y la élite controlaban los rituales y el acceso a la vida eterna. Sin embargo, durante los periodos de crisis e inestabilidad, la noción de inmortalidad comenzó a democratizarse. Durante el primer periodo intermedio, por ejemplo, las prácticas funerarias comenzaron a extenderse a las clases medias y bajas.
Esto permitió que más personas participaran en los rituales de preservación y momificación. Sin embargo, esta democratización de la vida eterna también trajo conflictos sociales. La élite y la clase sacerdotal veían en la expansión de los ritos funerarios una amenaza a su autoridad. Esta tensión social provocó cambios en la manera en que se entendía la eternidad y eventualmente llevó a una transformación en los rituales y en las prácticas religiosas. La amenaza de nuevas religiones y cambios ideológicos. El período de Amarna y el culto a Atón. Uno de los periodos más radicales de la historia egipcia fue el reinado del faraón Akenatón, que introdujo un cambio drástico en la religión egipcia. Durante el período de Amarna, aproximadamente 1350 antes de nuestra era, Akenatón estableció el culto a Atón, el disco solar, como la deidad principal, marginando a las otras deidades del panteón egipcio. Este cambio representó una amenaza directa a las creencias tradicionales sobre la vida después de la muerte y la inmortalidad. La reforma religiosa de Akenatón implicó que solo el faraón y su familia directa pudieran tener una conexión con Atón, lo cual excluía a la mayoría de la población de la posibilidad de acceder a la vida eterna. Además, se desmantelaron muchos templos y se suprimieron los rituales tradicionales, lo que creó una profunda crisis espiritual entre la población. Para los egipcios, esta era una amenaza directa a la inmortalidad, ya que la conexión con las deidades tradicionales y el cumplimiento de los ritos eran esenciales para asegurar la eternidad. A la muerte de Akenatón, el sucesor Tutankamón restauró el culto a los dioses tradicionales y abandonó el monoteísmo. Sin embargo, el período de Amarna dejó una huella profunda en la sociedad egipcia, que durante años trató de borrar cualquier recuerdo de la herejía de Akenatón, lo que revela la magnitud del conflicto ideológico que se vivió en ese tiempo. La llegada de nuevas religiones, el impacto del cristianismo y el islam. Con el tiempo, la civilización egipcia comenzó a interactuar cada vez más con otras culturas y religiones. Durante el período grecorromano, Egipto se convirtió en un centro de influencia cultural y religiosa. El cristianismo, que se extendió en Egipto en los primeros siglos de nuestra era, representó un cambio profundo en las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. La noción de resurrección en el cristianismo ofrecía una visión de la inmortalidad diferente a la egipcia, que no dependía de la preservación física del cuerpo. La llegada del Islam en el siglo VII trajo consigo otra serie de cambios en la estructura social y religiosa de Egipto. La religión islámica planteaba una visión del más allá basada en la fe y los actos en vida, sin la necesidad de prácticas como la momificación. La llegada de estas religiones significó un cambio irreversible en la visión egipcia de la eternidad, y con el tiempo, las prácticas tradicionales se extinguieron casi por completo, quedando como vestigios de un pasado distante. Saqueo de tumbas y profanación. A pesar de los esfuerzos por proteger las tumbas y los cuerpos de los difuntos, muchos de estos lugares fueron saqueados a lo largo de los siglos. Los ladrones de tumbas se llevaron no solo los tesoros y objetos de valor, sino que en muchos casos también profanaron los cuerpos y rompieron los amuletos, lo que según las creencias egipcias impedía que el difunto alcanzara la eternidad. Este saqueo se intensificó durante los periodos de inestabilidad y también después de la caída de Egipto en manos de los imperios extranjeros. El saqueo de las tumbas reales no solo fue un golpe a la estructura social y económica, sino también a la religión y la visión de la inmortalidad en la cultura egipcia. El miedo a que el cuerpo fuera profanado y la eternidad se viera comprometida llevó a que, en épocas posteriores, los egipcios comenzaran a construir tumbas ocultas y a reforzar la seguridad de sus lugares de entierro. La caída de Egipto y la pérdida de las tradiciones. La caída definitiva de Egipto ante el Imperio Romano en el año 30 antes de nuestra era marcó el fin de la civilización egipcia como potencia independiente. Bajo el dominio romano, las tradiciones religiosas egipcias comenzaron a perderse y los templos fueron abandonados o transformados en lugares de culto a los dioses romanos. A medida que el cristianismo se extendió, las prácticas religiosas egipcias fueron vistas como paganas y muchas de ellas fueron suprimidas.
La pérdida de la independencia y el cambio de religión significaron el fin de la momificación y de los ritos funerarios tradicionales que habían definido la visión de la eternidad en Egipto. Los conocimientos sobre momificación, construcción de tumbas y rituales funerarios se fueron perdiendo con el tiempo, y la visión egipcia de la inmortalidad quedó relegada a los textos y monumentos que habían sobrevivido. La arqueología moderna y el descubrimiento de los secretos de la eternidad egipcia. Durante milenios, la civilización egipcia permaneció en silencio, sepultada por las arenas del tiempo y envuelta en el misterio. Sin embargo, en los últimos 2 siglos, los avances en la arqueología y la tecnología moderna han permitido que esta cultura ancestral vuelva a la vida, revelando secretos, tradiciones y creencias que han fascinado a generaciones de estudiosos y entusiastas de todo el mundo. Estos avances no solo nos ayudan a comprender mejor cómo vivían y pensaban los antiguos egipcios, sino que también permiten preservar su legado y dar a conocer su particular visión sobre la eternidad. La arqueología moderna y los métodos científicos han revolucionado el estudio de Egipto, proporcionando un conocimiento más profundo de sus prácticas funerarias, arquitectura y mitología. En esta exploración, abordaremos cómo los descubrimientos arqueológicos, la tecnología de punta y la restauración están desvelando los secretos de la civilización egipcia y perpetuando su legado. El papel de la arqueología en el redescubrimiento de Egipto. El inicio de la egiptología, Champollion y la piedra Rosetta. Uno de los eventos más significativos en la historia de la egiptología fue el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799, durante la campaña de Napoleón en Egipto. La piedra, una losa de basalto oscuro inscrita con un decreto en 3 escrituras distintas, jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo, proporcionó la clave para descifrar los jeroglíficos, el sistema de escritura de los antiguos egipcios que había caído en desuso y se había perdido con el tiempo. En 1822, el lingüista francés Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos, lo que permitió un acceso sin precedentes a los textos, inscripciones y documentos egipcios. El desciframiento de los jeroglíficos fue un avance crucial porque permitió a los arqueólogos y a los historiadores comprender los textos funerarios, los rituales y las prácticas religiosas que los egipcios creían necesarias para alcanzar la vida eterna. Esto abrió la puerta a una comprensión más profunda de sus creencias, especialmente aquellas relacionadas con la inmortalidad y la vida después de la muerte. Excavaciones y descubrimientos en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes, ubicado cerca de la antigua Tebas, actual Luxor, es una de las necrópolis más importantes de Egipto y ha sido el sitio de numerosos descubrimientos que han proporcionado información invaluable sobre las prácticas funerarias egipcias. Desde el siglo XIX, arqueólogos europeos comenzaron a excavar en el valle y desenterraron tumbas que habían sido selladas durante milenios. Sin embargo, el descubrimiento más famoso tuvo lugar en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba casi intacta del faraón Tutankamón. La tumba de Tutankamón contenía una impresionante colección de artefactos y objetos funerarios, incluidos muebles, joyas, armas, alimentos y un sarcófago dorado en forma humana. Este descubrimiento capturó la imaginación del mundo entero y proporcionó una mirada sin precedentes a los rituales y creencias egipcias sobre la vida eterna. Gracias a este hallazgo, se pudo estudiar cómo los egipcios preparaban a sus faraones para el más allá, incluyendo la importancia de los amuletos, las ofrendas y los textos funerarios que guiaban al difunto en su travesía hacia la inmortalidad. Saqqara y el redescubrimiento de las tumbas de los nobles. El sitio arqueológico de Saqqara, ubicado cerca de Memphis, es uno de los cementerios más antiguos y extensos de Egipto. En Saqqara se encuentra la pirámide escalonada de Djoser, la estructura de piedra más antigua del mundo, construida alrededor del año 2600 antes de nuestra era. Sin embargo, las recientes excavaciones en Saqqara han revelado una serie de tumbas de nobles, sacerdotes y oficiales de alto rango
que ofrecen información valiosa sobre las prácticas funerarias de la nobleza y las clases altas en Egipto. Estas tumbas contienen inscripciones detalladas y escenas pintadas que muestran rituales funerarios, banquetes, ceremonias religiosas y otras representaciones de la vida cotidiana. La conservación de estas tumbas ha permitido a los arqueólogos reconstruir la vida y las creencias de los egipcios, revelando que las aspiraciones a la vida eterna no estaban reservadas únicamente a los faraones, sino que también eran compartidas por la élite y las clases altas. En Saqqara se han hallado recientemente momias en excelente estado de conservación, lo que ha ofrecido una visión más completa de la momificación y los rituales de preservación que los egipcios consideraban necesarios para alcanzar la eternidad. Tecnologías modernas en el estudio del Antiguo Egipto. Tomografía computarizada, TC, y resonancia magnética, RM, explorando momias sin dañarlas. La tomografía computarizada, TC, y la resonancia magnética, RM, han revolucionado el estudio de las momias egipcias al permitir a los científicos examinar los restos sin tener que abrirlos físicamente. Estas tecnologías permiten obtener imágenes tridimensionales del interior de las momias, revelando detalles sobre el estado de conservación, las técnicas de momificación y las condiciones de salud de los individuos momificados. Gracias a las TC y a las RM, los arqueólogos han podido estudiar aspectos específicos de la momificación, como la extracción de los órganos y el tratamiento del cerebro, que solía ser removido a través de la nariz en un proceso complejo. Estas exploraciones han revelado el uso de sustancias como resinas y aceites en el embalsamamiento, lo cual muestra el profundo conocimiento que los antiguos egipcios tenían sobre la conservación de los cuerpos. La tecnología de imágenes médicas también ha permitido estudiar patologías y enfermedades de los antiguos egipcios, arrojando luz sobre su dieta, sus condiciones de vida y la longevidad, factores que influyeron en sus creencias sobre la muerte y la eternidad. Análisis de ADN. Reconstruyendo lazos familiares y linaje. El análisis de ADN ha sido otra herramienta revolucionaria en el estudio de las momias egipcias. Mediante la extracción y análisis de ADN de las momias, los científicos han logrado identificar parentescos y linajes en las familias reales, lo que ha permitido reconstruir relaciones familiares y sucesiones al trono. Un ejemplo notable de esto es el análisis de ADN de la momia de Tutankamón, que permitió confirmar que era hijo del faraón Akenatón y que sufría de varias enfermedades genéticas que pudieron contribuir a su temprana muerte. El estudio de ADN también ha permitido investigar la procedencia de ciertos individuos y la diversidad genética de la población egipcia, revelando conexiones con otras civilizaciones y rutas comerciales. Esta información genética es valiosa para entender cómo las alianzas y matrimonios reales se utilizaban para asegurar la continuidad de los linajes y mantener la conexión con el linaje divino, un elemento fundamental para la legitimación de la autoridad y el acceso a la eternidad. Fotogrametría y escaneo. Láser 3D. Preservación digital de monumentos. La fotogrametría y el escaneo láser 3D son tecnologías que permiten capturar imágenes detalladas de los monumentos, esculturas y artefactos en alta resolución, creando modelos tridimensionales que pueden ser estudiados y analizados sin la necesidad de mover o dañar los objetos originales. Estos modelos digitales pueden ser utilizados para estudiar detalles arquitectónicos, jeroglíficos y estructuras internas que de otra forma serían inaccesibles. Gracias al escaneo 3D, sitios arqueológicos como las tumbas del Valle de los Reyes, la Gran Pirámide de Giza y los templos de Luxor y Karnak han sido documentados en detalle, lo que permite una conservación digital que protege estos monumentos de la erosión y el daño causado por el turismo. Esta preservación digital es una herramienta crucial para asegurar que las generaciones futuras tengan acceso a los restos de esta antigua civilización y puedan seguir estudiando su visión de la eternidad y su legado cultural. Inteligencia artificial, IA, y aprendizaje automático. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están comenzando a jugar un papel fundamental en la arqueología egipcia. Estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos arqueológicos,
como textos, imágenes y artefactos, para identificar patrones y hacer predicciones. Por ejemplo, la IA se está utilizando para interpretar jeroglíficos y traducir textos antiguos, lo que facilita el acceso a los documentos egipcios y permite una comprensión más rápida y profunda de sus creencias religiosas y prácticas funerarias. El uso de algoritmos de IA también permite reconstruir escenas y estructuras arquitectónicas, lo que ayuda a los investigadores a crear modelos virtuales de sitios arqueológicos y a simular cómo habrían sido en su época de esplendor. Este tipo de reconstrucción es invaluable para entender el contexto en el que se realizaban los rituales y las ceremonias funerarias y proporciona una visión más completa de cómo los egipcios vivían y experimentaban su búsqueda de la eternidad. Conservación y restauración de monumentos y tumbas. Restauración de templos y monumentos. El clima desértico de Egipto, aunque ha contribuido a la preservación de muchos monumentos, también plantea desafíos debido a la erosión y el desgaste. La restauración de templos, como el de Karnak o Luxor, es esencial para mantener viva la herencia cultural egipcia. Equipos de restauradores trabajan en proyectos de limpieza, consolidación de estructuras y protección contra la humedad y el turismo, lo que permite que estos sitios puedan ser visitados y estudiados sin comprometer su integridad. Uno de los ejemplos más destacados es la restauración de la Esfinge de Giza, que ha requerido décadas de trabajo para estabilizar sus estructuras y protegerla de la erosión. La restauración también incluye la reconstrucción de detalles decorativos y la aplicación de técnicas de consolidación de piedra para prevenir futuros daños. Estos esfuerzos de preservación permiten que los monumentos continúen contando la historia de los antiguos egipcios y su obsesión por la inmortalidad. La conservación de tumbas en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. La conservación de las tumbas en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas es una tarea fundamental para preservar las inscripciones y decoraciones que adornan sus paredes. Estas tumbas subterráneas, aunque protegidas del ambiente exterior, han sufrido deterioro debido a la humedad y la presencia de turistas. Los equipos de restauración trabajan para asegurar que las inscripciones y los frescos sigan siendo visibles y legibles, lo que permite que las tumbas continúen ofreciendo una visión profunda de las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. La restauración en el Valle de los Reyes incluye la instalación de sistemas de ventilación y la limitación del acceso a ciertas tumbas para reducir el impacto humano en el sitio. Además, las réplicas digitales de algunas tumbas permiten que los visitantes experimenten las tumbas sin dañar las originales. Este esfuerzo en la conservación de las tumbas asegura que las escenas y textos que representan el viaje al más allá y el juicio de los muertos sigan estando disponibles para el estudio y la admiración de futuras generaciones. El legado cultural y el interés internacional en Egipto. Exhibiciones internacionales y el impacto del turismo. El interés mundial en la cultura egipcia se ha manifestado en numerosas exhibiciones internacionales de artefactos egipcios y en un auge del turismo en sitios arqueológicos como Giza, Luxor y Abu Simbel. Estas exhibiciones permiten que personas de todo el mundo puedan conocer y admirar la sofisticación de la civilización egipcia y su visión de la eternidad. Museos como el Museo Británico en Londres y el Museo Egipcio en El Cairo albergan algunas de las colecciones más completas de artefactos egipcios, lo que facilita el acceso al público global y promueve la preservación de este patrimonio cultural. Sin embargo, el turismo masivo en los sitios arqueológicos también representa un desafío, ya que el flujo constante de visitantes puede dañar las estructuras y las decoraciones antiguas. Para mitigar estos efectos, el gobierno egipcio y organizaciones internacionales están implementando medidas de conservación y regulación del turismo que incluyen limitar el número de visitantes y promover la visita a réplicas de ciertos monumentos. Investigación educativa y divulgación digital. La digitalización y la educación en línea han hecho posible que más personas se acerquen a la historia egipcia y comprendan su relevancia cultural y espiritual. Documentales, cursos en línea y aplicaciones de realidad virtual han permitido que personas de todo el mundo puedan explorar tumbas, templos y monumentos como si estuvieran en Egipto.
Esta divulgación digital ayuda a promover un entendimiento más profundo de las creencias egipcias sobre la vida eterna y acerca a una nueva generación al estudio y preservación de su patrimonio. La civilización egipcia, a través de su visión de la eternidad, nos ha legado un entendimiento único de la vida, la muerte y la inmortalidad. Sus monumentos, textos sagrados y prácticas funerarias siguen siendo una fuente de conocimiento y reflexión para la humanidad, recordándonos la importancia de la trascendencia y el impacto duradero de sus creencias en nuestra concepción moderna del más allá. Si quieres saber más sobre los misterios de civilizaciones antiguas como la egipcia, suscríbete, comenta y da like para apoyarnos y poder traer más contenido sobre estos temas.